Esto no es solo un partido de fútbol, es una guerra de ideologías. Con una frase así de potente ya nos hacemos una idea, ¿verdad? Y es que resume a la perfección una rivalidad que va muchísimo más allá del deporte. Vamos a sumergirnos en la historia de El Clásico, una rivalidad que lleva más de un siglo cociéndose a fuego lento entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Estamos hablando de dos clubes legendarios, sí, pero es que están construidos sobre cimientos, completamente opuestos. Vale, ¿y qué vamos a ver? Pues aquí lo tenemos. Porque es mucho más que un partido. Cómo esta rivalidad se forjó en la guerra, repasaremos las leyendas y las polémicas más sonadas, la traición en la era moderna, esa batalla épica entre los dioses del fútbol y cómo esta lucha eterna sigue hoy más viva que nunca. Venga, vamos a meternos de lleno. Para entender de verdad el clásico, lo primero es verlo como lo que es, una batalla de identidades. Es que desde sus orígenes, estos dos clubes han representado ideas que chocan frontalmente. Y ojo, que estas diferencias no son superficiales, son profundísimas. Por un lado, el Barça, con los colores de una región, se convirtió en un símbolo de la identidad catalana. Por otro, el Madrid, con ese blanco impoluto asociado a la realeza, fue visto durante décadas como un instrumento del régimen, representando una idea de poder mucho más centralista. Pero claro, esta división tan profunda no nació en un campo de fútbol. Se consolidó en uno de los periodos más oscuros y convulsos de la historia de España. Y fue ahí cuando el deporte se transformó para siempre en un símbolo político. Al principio de todo era una competición intensa, apasionada, pero no dejaba de ser deporte. Todo se tuerce en los años 30, con la agitación política que vivía el país. Y el punto de no retorno, ese llega en 1936. El presidente del Barça, Josep Sunyol, es ejecutado por las fuerzas de Franco. Y no por el fútbol, sino por lo que representaba, el nacionalismo catalán. A partir de ese momento, ya con la dictadura, los clubes se convierten en antagonistas políticos irreconciliables. Y claro, con ese trasfondo político tan cargado, cada incidente en el campo, cada fichaje polémico, cada partido, era como echar más y más leña al fuego de esta rivalidad. Y aquí llegamos a uno de los casos más famosos, si no el que más, el caso de Alfredo Di Stéfano en 1953. Una auténtica saga. Ambos clubes decían haberlo fichado, pero la leyenda argentina acabó vistiendo de blanco. En Barcelona muchísima gente lo vio como una interferencia directa del Estado. Si fue verdad o no, es algo que se debate todavía. Pero lo que es innegable es que ese fichaje cambió por completo la historia del fútbol. Con Di Stéfano, el Madrid se convirtió en el rey de Europa y en Barcelona creció un sentimiento de injusticia muy profundo. Y luego está esto, el infame 11-1 de 1943. A ver, la historia es que el Barça había ganado la ida por un contundente 3-0, pero en la vuelta perdió 11-1. ¿Qué pasó ahí? La versión de Barcelona habla de intimidación, de amenazas del régimen en el vestuario antes del partido. La de Madrid, en cambio, habla de una simple y aplastante superioridad en el campo. La verdad absoluta, pues sigue siendo, a día de hoy, objeto de un debate que parece no tener fin. Años después, en 1974, llegó un momento clave, un punto de inflexión. Liderado por un tal Johan Cruyff, el Barça le metió un 0-5 al Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. Aquello no fue solo una victoria. Para muchísimos catalanes fue una especie de liberación simbólica en el corazón de la capital. Y con esto damos un salto a la era moderna. Una época en la que la rivalidad se volvió, increíblemente personal. Los traspasos entre clubes ya no eran fichajes, se consideraban directamente actos de guerra. Los años 90 fueron un ejemplo perfecto de esto, un toma y daca constante. En el 94, el Dream Team de Cruyff aplasta al Madrid con un 5-0. ¿Y qué pasa justo un año después? Pues que el Madrid se venga ganando por exactamente el mismo resultado, 5-0. La rivalidad estaba en su punto más álgido, una locura. Y entonces llegó el año 2000, y con él la que para muchos es la traición definitiva. Luis Figo, el capitán, el ídolo del barcelonismo. No es que se fuera al Madrid, es que desertó. Fue un movimiento que redefinió por completo el concepto de odio entre las dos aficiones. La reacción, como era de esperar, fue visceral. Cuando Figo volvió al Camp Nou vistiendo la camiseta blanca, el ambiente era irrespirable, hostil hasta decir basta. Le lanzaron de todo desde la grada, incluida la ya famosísima cabeza de cochinillo. La rivalidad estaba literalmente hirviendo. Y así, llegamos al cénit de la rivalidad en el siglo XXI, la época en la que los mejores jugadores del planeta y los mejores entrenadores convirtieron cada clásico en una obsesión global. Ya no era un partido, era el partido. La era de Guardiola contra Mourinho fue un caos maravilloso y terrible a la vez.
Había táctica, había una brillantez técnica increíble, pero también una agresividad desmedida y acusaciones constantes en rueda de prensa. El 5-0 del Barça en 2010, Messi mandando callar al Bernabéu, cada partido era una batalla campal. Era odio, odio puro, profundo, y todo alimentado por el fútbol. Pero es que la cosa iba mucho más allá de Messi contra Cristiano, ¿eh? La batalla se libraba en cada centímetro del césped. En el centro del campo tenías la visión de Xavi contra la garra de Xavi Alonso. En defensa, el corazón de Puyol contra la pillería de Ramos. Cada duelo individual, desde Busquets y Pepe hasta Neymar y Vale, era una guerra personal dentro de la guerra grande. Hoy, esas estrellas legendarias ya no están, pero la rivalidad es eterna. No es que haya desaparecido, ni mucho menos. Simplemente ha evolucionado. Ahora hay nuevas caras, nuevos protagonistas listos para continuar la misma guerra de siempre. Los números, la verdad, apenas pueden capturar la magnitud de esta historia, pero si lo intentamos nos dan una idea. Más de 250 enfrentamientos, más de 800 goles, casi 200 grandes trofeos entre los dos. Es que cada partido es una oportunidad para inclinar, aunque sea un poquito, la balanza histórica de la supremacía. Y hoy el foco se pone en una nueva generación de talento descomunal. Pensémoslo, la explosividad de Mbappé contra la de Lamine Yamal, la magia de Vinicius contra Rafinha, el control de Bellingham contra el de Pedri. Estos son los duelos que van a definir la próxima década de esta contienda histórica. Son los nuevos nombres los que tienen la responsabilidad de escribir el siguiente capítulo de esta historia centenaria, porque, como hemos visto desde el principio, esto es mucho más que fútbol. Es el clásico. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿quién de todos ellos se alzará como la leyenda que define el futuro de esta batalla eterna?